Y bueno, ya estamos de vuelta, estamos al aire. Tengo el gusto de presentar a nuestro primer invitado del año, Jorge Rojas, natural penquista, abogado de profesión de la Universidad de Chile, es magíster en Derecho de la Universidad de UC Davis y además doctor en Derecho de la Universidad de Berkeley. Creo que me faltaría mucho tiempo para decir y dar acá todos sus jinetas, sus credenciales. Jorge además ha sido ministro suplente del Tribunal de Propiedad Industrial, Información Pública, ha sido investigador, y hoy día está con un rol muy importante en discusiones relativas a cuál es la influencia que en relación a la pandemia debiera tener o no, y cómo a través de las políticas públicas la propiedad intelectual debiera facilitar o no la pelea contra la pandemia. Jorge Rojas es una persona que ha pasado por el sector privado, ha trabajado también, bueno, ¿por qué no le preguntamos? Pues, ¿cómo estás, Jorge? Buenas tardes, ¿para qué te presento yo? Cuéntanos un poco tú de tu historia. Jorge Rojas, señoras y señores. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Pablo, Fernando y a la radio, a la D-Box, que es la host de este programa, del cual yo soy un fan, yo soy un seguidor, un fiel auditor. Cada vez que puedo y en los distintos lugares en que me encuentre, trato de verlos, de escucharlos, porque plantean temas siempre súper interesantes en el ámbito en el que nos desempeñamos, que somos abogados que trabajamos en innovación, transferencia tecnológica. Y a eso me he dedicado, diría yo, desde que coincidimos en la Fundación Chile, Pablo. Creo que tú llegaste cuando yo me fui a Estados Unidos. El mío fue un proyecto patrocinado por la Fundación Chile, porque habíamos identificado en el quehacer de los proyectos la importancia de tener un abogado con formación en propiedad intelectual y que además hablara inglés. Yo no sabía hablar inglés, entonces tenía que ir a las reuniones de la fundación y retirarme pronto porque quedaba colgado, como decimos usualmente los penquistas, y era bueno, y se me ocurrió en ese entonces postular a la beca Fulbright. O sea, me la puse difícil yo mismo, porque había sido aceptado un doctorado en la Universidad de Salamanca en el 98, y finalmente esta exigencia que tenía la fundación me hizo cambiar el rumbo y el destino, y decidí postular a la Fulbright, la gané, y me las emplumé a California. A California además porque había estado y veía que había un clima más razonable. Había estado también visitando Wisconsin, también tenía una posibilidad cierta de ser aceptada mi postulación con mi rudimentario inglés, que hay que reconocerlo, era malo de frentón. O sea, yo iba al supermercado y me preguntaban, "How's it going, man?" Y entonces yo decía, ¿y por qué me pregunta dónde yo voy? ¿Qué le importa al cajero del supermercado dónde yo voy? Entonces pasaron varios días y otro día me preguntó, "How you doing, man?" ¿Y ahora qué le importa qué estoy haciendo yo? Y me pasaron, bueno, varias anécdotas por este tema de que mi inglés había logrado pasar a duras penas el TOEFL, pero coloquialmente estaba siempre exigido. Hasta que al final, bueno, uno va aprendiendo a poco y por ahí va haciendo cursos y va escuchando las clases y teniendo que leer bastantes páginas al día. En la Facultad de Derecho logré al menos tener un inglés escrito bastante aceptable, y con el tiempo es algo que ha ido mejorando, ciertamente. Oye, y una anécdota que quizás nos podéis contar para también nuestros auditores sepan, que tú estuviste en la génesis del nacimiento del programa Chile-California. ¿Es así o no? Sí, esa fue una de las historias de la vida que ocurren por distintas razones. Mira, yo tenía, el presidente de la Fundación Chile era mi profesor de Derecho Económico, don Iván Lavados. Él era una persona muy alegre, muy espontánea, pero con el tiempo se fue poniendo parco, y más bien lacónico en sus comentarios con sus discípulos. Y aprobado mi proyecto en la Fundación Chile, bueno, llegó el día preciso que yo tenía que irme a clases a la Universidad de California. Y entonces pasé a despedirme de él y me dijo, qué bueno, te felicito, me dijo, aprovecha el tiempo. Eso fue una señal que él me envió, aprovecha el tiempo. Y llegando a California, comencé a hacer lo que tenía que hacer, que era pasar los cursos, aprobar el magíster, que no era algo tan obvio ni fácil porque no sabía hablar inglés. Y era un tema, porque mis compañeros éramos 10 en la clase, tenía compañeros de Corea, compañeros de Alemania, compañeros de Brasil, y la verdad es que todos se peinaban con el inglés. Para ser bien honesto, yo era como el último de la clase porque no me podía comunicar bien.
Pero le hice empeño, aprendí inglés y a poco andar postulé porque además me puse choro. O sea, en el segundo semestre ya me sentía un poco más bien en el tema del inglés y tomé con el profesor Robert Merges, que es una autoridad en el tema de patente en el mundo, el segundo profesor más citado. El primero tiene que haber sido profesor tuyo, Pablo, que es Mark Lemley. Sí, Él pues, es el profesor más citado en tienen el Estados Unidos. manual famoso de Claro, derechos de propiedad intelectual en la era claro. del conocimiento. Bueno, la cosa es que me metí con Merges y por supuesto que cachaba re poco porque las clases eran complicadas, los casos eran de ciencias de la vida, de informática, y había que leer como 70 páginas por cada una de sus clases, eran 3 a la semana. Y él me dijo, ven, entra a la clase, se entusiasmó que yo me propusiera cursar su ramo de patente, y me dijo, además, si tú sientes que no entendiste bien, levanta la mano, speak up. Ok. Estaba que levantaba la mano, si apenas hablaba, balbuceaba algo un poco de inglés. Pero aprobé el curso de patente con Robert Merges y escribí algún pasquín, por ahí algún ensayo sobre el incipiente desarrollo biotecnológico de Chile, estamos hablando del año 2000, y el rol de la propiedad intelectual. 2001, 2002, el presidente Lagos creó una Comisión Nacional de Biotecnología, si ustedes se acuerdan, hizo algunas declaraciones como esas que él solía hacer, y dijo, es muy importante que las universidades patenten, y lo dijo así con ese dedo que era intimidante, y que uno cuando él mostraba el dedo solía hacerle caso al presidente, Que que tenía salió mucha autoridad, pero un encuentro nacional el 2003 en Concepción, en el Encuentro Mundial de Biotecnología. ahí fue, pues, claro. Entonces él dijo que las universidades tenían que patentar, que era un camino que tenían que transitar, y las universidades y las políticas públicas, por cierto, se adecuaron a ese discurso del presidente, que tenía visión, conocía cómo funcionaban estas cosas, porque había sido profesor en la Universidad de Duke, en Estados Unidos, que es una universidad bastante potente en los temas de transferencia tecnológica. De hecho, hay uno de los casos más emblemáticos que tiene que ver con la excepción de investigación, el caso de Duke. Y de esa forma, entonces, el profesor Merges leyó mi trabajo y me dijo que no había visto muchas personas de Latinoamérica investigando en esas materias de la biotecnología y la propiedad intelectual, y que si yo quería cursar un programa de investigación en la materia, bueno, que postulara al doctorado en Berkeley, que no era parte de mi proyecto. Yo me fui por un año, mi compromiso era volver a la Fundación Chile en un año, y bueno, como no volví, te quedaste tú, pues, Pablo, así que además que no solo encontraste un buen trabajo, entiendo yo, así que así es. Toda la familia salió de la Fundación Chile. las cosas de la vida, ¿no? Así son las cosas, Así es. así se va formando el destino. Yo no volví, Pablo se quedó en la Fundación Chile y encontró allá una vida por delante, con esposa y todo, así que Oye, bueno, Jorge, a mí me pasó algo similar. Jorge, aprovechando eso que nos comentaba un poco de esta visión que tuvo en su momento el presidente Lago y de apuntar a que las universidades también tenían que empezar a patentar, tenían que proteger sus resultados de investigación. Tú ya volviste hace un par de años a Chile y te ha tocado ver un ecosistema muy distinto del que te fuiste, efectivamente. Sin duda. ¿Cómo ves tú hoy en día el rol de las universidades, precisamente de estas oficinas de transferencia tecnológica? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué se les viene para el futuro? El tema de propiedad intelectual a nivel de universidades, ¿cómo lo has visto en los últimos años? O sea, sin duda que había un cambio radical, sustancial. Cuando yo me fui, yo creo que con suerte la Universidad de Concepción ya tenía una oficina bastante exitosa. Posiblemente la Católica estaba en sus primeros pasos, pero había una cosa que se llamaba la OTRI, que era como un esfuerzo colectivo de varias universidades, que como esta actividad era en general deficitaria porque había que contratar personal, pero no habían retorno, por lo tanto tenían que invertir, y eso siempre es difícil. Pero comparar lo que existía cuando yo me fui a Estados Unidos y a los 15, 20 años de que eso ocurriera, ver lo que existe hoy día, uno ve un sistema bastante atractivo, bastante significativo, un esfuerzo generalizado del sistema de innovación nacional y del sistema universitario, que es una componente fundamental del sistema de innovación, para constituir equipos profesionalizados. Esas son las OTL, son gestores de propiedad intelectual para nuestros auditores, para que lo entiendan con claridad, que se preocupan de apoyar a los académicos que tienen un pie en la innovación, en el emprendimiento, de llevar sus innovaciones desde las aulas, desde los laboratorios, ¿verdad?, a la sociedad, al mercado,
a constituir innovación por la vía, crear empresas de base tecnológica, spin-offs, y esa es una actividad que yo trabajé y presencié directamente trabajando en los campus de Davis y Berkeley. Tuve la suerte de que mi proyecto de investigación en el doctorado mi sponsor fue nuevamente el profesor Merges, un diagnóstico de la litigación en el sistema universitario, de la litigación de patentes. Analicé a las 20 principales universidades de investigación, según el ranking, entre ellas estaba Berkeley, donde yo trabajaba y estudiaba, y lo que queríamos era identificar si el patrón de litigación de las universidades norteamericanas era similar al de la empresa privada, al de la industria. Y tuvimos conclusiones con ese estudio bastante interesantes, como que en general las universidades se conducían en materia de patent enforcement en los mismos términos que la industria, y tenían además resultados similares a los de la industria. Un ejemplo, en Estados Unidos alrededor del 85% de los casos de patentes terminan en un acuerdo entre las partes. La litigación entonces se utiliza para que las partes avancen en negociaciones para resolver sus casos de patente. Hay casos emblemáticos que no terminan en settlement. El de la Apple con Samsung, que ha terminado en juicios con sentencias de miles de millones de dólares, en que en una parte han beneficiado a Apple, en el otro a Samsung. Esas son litigaciones que han tenido términos en sentencia. Pero en general hay muy pocas sentencias y muy poca jurisprudencia en un settlement en general. Y dicho eso, evidentemente el sistema chileno se ha fortalecido, es un sistema que ha sido además una política de Estado, eso es importante destacarlo cuando tenemos un nuevo gobierno, y en general esta política que yo diría que se inició, las primeras semillas vienen del gobierno del presidente Lagos, lo tomó esta posta el gobierno de Bachelet, y tuvo un rol bien importante el Consejo de la Innovación que presidía Eduardo Vitrán. Luego, en el gobierno de Bachelet I, también se hicieron ya los primeros concursos para armar y empezar a crear las OTL, y eso diría yo que fue hecho durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, y en el segundo ya vino un tema de entregarle recursos a este sistema que permitió consolidar las OTL de la mano del trabajo que había hecho Vitrán en el Consejo de la Innovación. Ya como vicepresidente ejecutivo de Corfo, se formó un programa potente, macizo, robusto, con otras áreas asociadas, por ejemplo, los programas de INES que venían del Ministerio de Educación, luego los programas de Ingeniería 2030 que comenzaron por esa época. Ya uno pudo constatar un ambiente, un ecosistema de gestión de la transferencia tecnológica claramente definido, nítido, en donde las universidades establecieron políticas y estrategias a su nivel superior. No era fácil que los rectores se compraran este sistema, porque significa la aplicación de recursos importantes, pero como hubo estos subsidios, finalmente todos se subieron por este avión de la transferencia, y tuvimos la suerte desde California de hacer los programas de formación y fortalecimiento de capacidades que fueron usados masivamente por los oficiales de transferencia tecnológica de Chile que concurrieron a nuestra Licensing Academy que hicimos en la Facultad de Derecho de la Universidad de California Davis. Posiblemente alguno de ustedes participó, pero no hay oficina de transferencia tecnológica en Chile que no tenga a alguien que haya sido formado en el Licensing Academy, con mucho orgullo para mí, que tuve un rol tanto como profesor, pero también como gestor en estos programas que nacieron a la vida con la suscripción del Acuerdo Chile-California el año 2008. Se acordarán ustedes de la ceremonia entre el gobernador Schwarzenegger y la presidenta Bachelet, que fue una verdadera rutina de una película, con un script bien claro, un guión, y un hasta la vista baby que todavía resuena en el colectivo de los chilenos que estábamos en California en esa época. Y con una comitiva bien grande que dejó desde Chile para la firma y que estuvo ahí en un buen rato dándose vuelta. Lo tengo ahí muy fresco en la memoria, Jorge, ahí tú fuiste protagonista. Ahora, Jorge, entrando un poco en materia para que nuestros auditores entiendan, ¿por qué la propiedad intelectual en general, que siempre es vista como una forma de proteger los intereses o derechos
de los investigadores, de las universidades, de los privados, tiene un rol tan importante en temas de salud pública y cómo se mezcla esto con la pandemia? ¿Cuáles son las luces que salen, las alertas, para que nuestro público entienda antes de que entremos en materia ahí y nos cuentes de esta actividad que vas a desarrollar? Bueno, yo diría que, para proveer un poco de contexto a los auditores, que en el siglo pasado el tema de la salud y el tema agroalimentario, que son dos grandes urgencias que siempre tiene el mundo, siempre vieron una cantidad importante de recursos, de inversión de recursos del sector público. A diferencia de otras tecnologías, como por ejemplo del ámbito informático, en donde el rol privado ha sido mayor, en el ámbito de la salud y de los temas agroalimentarios, siempre el sector público ha tenido una inversión mayoritaria. Y eso es obvio, porque bueno, el sector público tiene que suplir aquellas falencias del mercado, ¿verdad? Cuando los privados deciden no invertir en algunos temas de salud que no son rentables, hay una frase salvaje del CEO de Bayer años atrás, que Bayer no iba a invertir en enfermedades que no fueran rentables en la India, que no les interesaba. Le costó la salida del cargo inmediatamente porque los tiempos han cambiado y frases como esa no pueden ser dichas por un ejecutivo de tan alto nivel. Y eso te marca entonces claramente una señal de que en salud y en los temas agroalimentarios el Estado tiene un rol fundamental que cumplir, porque suple y tiene que ver con cómo rectificar las fallas del mercado. Habiendo dicho eso, evidentemente en estas áreas también existe la propiedad intelectual, porque deriva de la arquitectura internacional. Hay un tratado, que es el TRIPS, que regula los temas de propiedad intelectual en todo el mundo y establece principalmente estándares a los cuales los países deben someterse, y establece además algo que no existía antes. En los antiguos tratados, el lograr el enforcement de las reglas, el que se hagan cumplir las reglas, siempre este ha sido un tema en el derecho internacional, porque en general las reglas del derecho internacional, los tratados, si no se arreglan pacíficamente, provocan guerras. El tema del enforcement de las normas del derecho internacional siempre ha sido un gran tema de estudio y de debate. Y en este caso, lo que ocurrió es que el modelo mundial de gestión del comercio incluyó el capítulo de los derechos de propiedad intelectual, derivado de la Ronda de Uruguay, del GATT del año 94. Se establece entonces que los países se van a regir por unas regulaciones sustantivas, ¿verdad?, que están contenidas en el tratado del TRIPS o de los APICS, que regula los estándares mínimos que los países deben ofrecer a quienes quieran proteger por propiedad intelectual y propiedad industrial. Y en ese contexto también vino todo el esquema, en este armazón mundial, el esquema que derivó del Bayh-Dole Act en Estados Unidos, en donde lo que se hizo fue cambiar el curso de la historia de la transferencia por entregarle a las propias universidades y a los centros tecnológicos la misión de gestionar la transferencia tecnológica que antes hacía el propio Estado, y el Estado obtenía patentes que finalmente quedaban en los anaqueles de las agencias que financiaban estos proyectos y no se transferían. Entonces los senadores Bale y Dole, Dole fue candidato presidencial, entiendo que compitió contra Clinton, se hicieron más famosos por esta ley en Estados Unidos, al menos en el mundo de la universidad y de la transferencia, que como candidato presidencial que no tuvo éxito. Pero dejó este legado que es importante no solo en Estados Unidos, sino que en el mundo, porque dado ese esquema legal de la Bayh-Dole Act, más un fallo sustancial que ocurrió por aquel entonces, en la misma época, en el caso emblemático de Diamond versus Chakrabarty, que permitió el patentamiento de una molécula que finalmente aportaba a un tema de descontaminación con el aceite. Y esa combinación virtuosa en donde la Corte Suprema de Estados Unidos estableció algo así como que cualquier cosa que haya sido hecha por el hombre, por la mano, por la inteligencia humana, por el hombre bajo el sol, era digno de obtener una patente. Y esto marcó un tremendo impacto en la industria biotecnológica en Estados Unidos y un altísimo incremento de las patentes, de lo cual también fueron usuarias en el sistema las universidades de Estados Unidos. No me quiero alargar mucho más porque no quiero aburrir tampoco a la audiencia con este tema, así que prefiero que ustedes me vayan preguntando más matizadamente.
No, Jorge, de hecho ha sido súper interesante y se nos pasó volando este primer bloque de entrevista. De hecho, ya nos tenemos que ir a nuestra segunda pausa musical. Así que nos vamos de inmediato a nuestra segunda pausa y volvemos en breves minutos para continuar conversando con Jorge Rojas. Descubramos los beneficios y retos de la tecnología en el aprendizaje. Escúchanos cada lunes y miércoles a las 15 horas en Tareas de Tecnología. Desafío para la próxima clase con Nicolás Soto en divoxradio.com.